Mis queridos zancudos, estamos en un nuevo video para este canal. El día de hoy vamos a hablar de la Revolución Mexicana y de sus personajes. Como todos saben, la Revolución Mexicana fue iniciada por Francisco I. Madero. ¿Por qué? Fácil, la respuesta es muy sencilla. Para quitar a Porfirio Díaz de su dictadura, ya que Porfirio Díaz fue presidente de México por más de 30 años consecutivos. Él se reelegía y se reelegía y se reelegía. Incluso a Francisco I. Madero lo llegó a meter a la cárcel por ser candidato y sobre todo por ser el favorito del pueblo mexicano. Vamos a conocer más de este contexto y de los personajes que participaron en ella. Así que ya se la saben, ¡vamos para allá! Según los registros históricos, Madero se reunió con un pequeño grupo de seguidores en la hacienda de San Isidro, en el estado de Chihuahua, el 20 de noviembre de 1910. Se estima que había alrededor de 5 a 20 hombres presentes, incluyendo a Madero y algunos de sus más cercanos colaboradores, como Abraham González y Pascual Orozco. En ese momento, Madero lanzó el grito de ¡Viva la Revolución! Y se dirigieron a tomar la ciudad de San Isidro, pero fueron repelidos por las fuerzas gubernamentales. A partir de ese momento, Madero y sus seguidores comenzaron a reclutar más hombres y a organizar un ejército, lo que eventualmente llevó a la toma de Ciudad Juárez en mayo de 1911 y al derrocamiento del gobierno de Porfirio Díaz. Así que, en efecto, el 20 de noviembre de 1910 no fue el inicio de un gran movimiento revolucionario, sino más bien el comienzo de un proceso que se desarrollaría en los meses y años siguientes. Francisco Ignacio Madero fue un político y líder revolucionario que encabezó el movimiento armado contra el gobierno de Porfirio Díaz en 1910. Su movimiento buscaba establecer un gobierno democrático y justo en México. Madero se convirtió en presidente de México en 1911, pero fue derrocado y asesinado en 1913. José María Pino Suárez fue un político y revolucionario que se unió al movimiento de Madero y luego se convirtió en vicepresidente de México en 1911. Pino Suárez fue asesinado junto con Madero en 1913. Victoriano Huerta fue un militar y político que se convirtió en presidente de México después del derrocamiento y asesinato de Madero en 1913. Huerta estableció un gobierno dictatorial y reprimió a los opositores, lo que llevó a una mayor violencia y conflicto en la revolución. Emiliano Zapata fue un líder campesino y revolucionario que luchó por la reforma agraria y la justicia social en el estado de Morelos. Zapata se unió al movimiento de Madero, pero luego se separó y formó su propio ejército, el Ejército Libertador del Sur, pero fue asesinado en 1919. Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, fue un líder revolucionario y militar que luchó en el norte de México. Villa se unió al movimiento de Madero y luego se convirtió en uno de los líderes más prominentes de la revolución. Fue asesinado en 1923. Venustiano Carranza fue un político revolucionario que se unió al movimiento de Madero. Carranza se convirtió en presidente de México en 1914 y estableció un gobierno constitucionalista. Carmen Cerdán fue una activista política y revolucionaria que participó en el movimiento de Madero y luego se unió al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza. Cerdán fue una de las primeras mujeres en unirse a las luchas armadas en la Revolución Mexicana. Álvaro Obregón fue un militar y político que se unió al movimiento de Madero. Obregón
fue un importante estratega militar y político, y eso lo llevó a convertirse en presidente de México en 1920. El ferrocarril fue un medio de transporte clave para la movilización de tropas y suministros a larga distancia. Los revolucionarios como Pancho Villa y Emiliano Zapata utilizaron el ferrocarril para transportar sus ejércitos y atacar posiciones enemigas. Los caballos fueron fundamentales para la movilidad de los ejércitos revolucionarios, permitiéndoles desplazarse rápidamente por el país. Los jinetes como los charros y los vaqueros se convirtieron en soldados efectivos y temidos. El caballo también se utilizó para transportar suministros como alimentos y municiones. Adela Velarde Pérez fue una enfermera que sirvió en la División del Norte. Por inspiración de esta mujer, nacieron las Adelitas, que fueron mujeres que participaron activamente en toda la Revolución Mexicana. Su papel se extendió a roles de enfermería, cocina, espionaje y, en el mayor de los casos, combate directo. La participación de las Adelitas en la Revolución Mexicana marcó un cambio significativo en la percepción de la mujer, desafiando los roles tradicionales de género y abriendo camino a una mayor participación femenina en la vida pública. Nos dicen que la Revolución Mexicana acaba el 5 de febrero de 1917, cuando el presidente Venustiano Carranza promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hoy en día son las leyes que forman al México que conocemos hoy en día. Pero muchos historiadores dicen que esto no es así, ya que hay registros de últimas batallas y enfrentamientos que hubo en 1924, no en 1917. Tal vez en 1917 solo fue la parte social y política, pero en la armamentista todavía continuaron los movimientos revolucionarios hasta 1924, o tal vez se pudo alargar más. Ya saben que después de el asesinato de Álvaro Obregón, igual entra Plutarco Elías Calles, después de Plutarco Elías Calles entra el Maximato. O sea, esto de la Revolución Mexicana todavía no acaba. Igual, tomemos en cuenta que Emiliano Zapata se enojó con Francisco I. Madero porque como candidato promovía la reforma agraria, cosa que no cumplió Madero. Y pues, ¿qué pasa? Que Lázaro Cárdenas toma esa iniciativa que tenía Zapata, y es como el presidente Lázaro Cárdenas cumple la reforma agraria. Y pues bueno, a raíz de la Revolución Mexicana surgió el PRI, bueno, el Partido Nacional Revolucionario. La Revolución Mexicana fue un movimiento que, más que apoyar a los más pobres, a los que sufrieron la dictadura de Porfirio Díaz, pues realmente no hubo justicia para ellos, porque este movimiento, aunque tenía ese propósito, pues básicamente se resume en que benefició a unos cuantos políticos. Entonces, mis queridos zancudos, así está el show de la Revolución Mexicana. Actualmente el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está haciendo otra vez que esto de la revolución vuelva a tocar fondo. ¿Por qué? Por todo lo que ha estado pasando en este primer año de gobierno de la 4T, del segundo piso de la 4T de Sheinbaum. Pues ya lo vimos, el movimiento de la generación Z, el 15 de noviembre de 2025, donde básicamente ahora son los jóvenes, y no solo se unieron jóvenes, también se unieron adultos mayores para protestar por las injusticias de este actual gobierno. Y una frase que hoy en día resona mucho, que la dijo Emiliano Zapata, dice así: si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Y bueno, mis queridos zancudos, espero que les haya gustado mucho este video de la Revolución Mexicana, sobre todo sus personajes, vaya, todo lo relacionado a la Revolución Mexicana. Bueno, solo nos queda estudiar el pasado para entender el presente y prepararnos para el futuro. Yo soy Zancudo ML, me despido y nos vemos en un próximo video para este hermoso y bello canal dedicado a la historia de México. Soy Zancudo ML y nos vemos en el próximo video histórico. Goodbye.